Muy buenos días. Buenos días. En esta hermosa mañana vamos a hacer una síntesis, un resumen del libro de Eclesiastés. ¿Alguien recuerda qué significa Eclesiastés? El predicador. El predicador. Se le atribuye este libro al sabio Salomón, aunque algunos escritores lo dejan abierto porque no dice el nombre. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice los Proverbios de Salomón, ¿verdad? Salomón escribió algunos otros libros como el de Cantar de Cantares. Salomón, hijo de David, nosotros también creemos que este libro lo escribió Salomón por la sabiduría que hay en él, porque buscó sabiduría, pidió sabiduría del cielo, Dios se la entregó, y también buscó sabiduría del hombre sobre la ciencia y la naturaleza. Salomón escribe, en este libro, le escribe a todo, ¿se fijan? En los 12 capítulos que leímos, habló de todo. Habló del amor, de la naturaleza, desde la naturaleza, de los animales, las aves, las estrellas, toda la ciencia. O sea, él abarcó todas las áreas de las cuales él consideró que había sabiduría. Salomón, siendo un muy muchacho, según algunos historiadores, a la edad de 12 años recibió el reino. Vivió 52 años, no encontré de qué muere, pero reina 40 años, se le considera la época de oro de Israel, la época de paz y de bienestar. 40 años reinó sobre Israel. ¿Cómo un muchacho tan joven pudo haber hecho tanto? ¿Recuerdan qué es lo que le pidió a Dios? Sabiduría. Sabiduría, porque soy joven y no entiendo estas cosas. No sé de esto. He heredado un gran pueblo que es tuyo, Dios, y no sé qué hacer. Dame entendimiento para poder gobernar. Y Dios se lo da, se lo otorga. Y así empieza. Estamos hablando del año 800, un poquito más de 840 antes de la era cristiana, cuando Salomón medita este libro. Yo lo considero como el resumen de su vida, de la vida de un gran hombre, ¿no? Acuérdense que fue reino de paz, de bienestar, pero al final Dios divide su reino, ¿eh? No le toca dividirlo a él, le toca a uno de sus hijos, por amor a su padre David, le dice Dios, no lo voy a hacer contigo. ¿Cuál fue el detalle de Salomón? ¿Alguien me puede decir? El problema de Salomón, ¿por qué se dividió su reino? ¿Por qué Dios decide dividirlo? Porque él se fue con otros dioses. inclinó, dice, su corazón, consintió, y así está en la historia, consintió a otros dioses. A veces hay algo en la historia que quisiéramos haber borrado, ¿verdad? Como él que hubiera querido borrar ese suceso. Pero aquí no lo explica Salomón. Más bien participó de él. Participó, exactamente. No consintió. Sí, le hizo altares. Exigió con sus mujeres. Hizo sus altares. Así es. Dice, empieza en el capítulo 1, todo es vanidad. ¿Alguien recuerda qué significa vanidad? Hueco, vacío, ¿no? Eso es bullón. Bueno, sin sentido. Sin sentido.
vacío. Así empieza su discurso. Todo está vacío. Quiere decir que todo le falta algo que llenar, ¿verdad? Sin Dios estás vacío. Por eso habla de que según él, bajo del sol, y eso lo aclara, cuando es sabiduría humana, todo es vanidad. Cuando es sabiduría de Dios, no, todo es excelencia, ¿verdad? Versículo 2, ¿quién me lo lee? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué dice en el capítulo 1 que todo es vanidad? Porque dice que todo lo que se afana, de lo que trabaja, es para vanidad. Dice versículo, dice en versículo 4, generación vienes, generación van. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que se escribió este libro? Va y viene. Nace el hombre, crece, tiene vanidades, hace cosas, tiene sueños, se muere y viene otra generación, y viene otra generación, y viene otra generación. ¿Se acuerdan de la pregunta? Es, ¿de cuántas generaciones tienes recuerdos hacia atrás? De mis abuelitos, ¿Y luego? mi mamá, ¿Bisabuelos? mi mamá, hasta mi bisabuelo. O sea, tus padres, tus abuelos, y luego, hasta ahí quedó. O sea, 2 generaciones atrás. Qué fácil se va el hombre, ¿eh? Quiere decir que en 2 generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, hasta ahí se va a acabar nuestro recuerdo. Por eso van y vienen, dice el predicador. Versículo el 6, ¿quién me lo lee? El viento gira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. No sabemos cómo es eso, no sabemos de dónde nace, pero sabemos que el viento va y viene. Dice que el río, los ríos, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Y vuelve otra vez el agua, nos habla del ciclo del agua, ¿no? De las nubes. Regresa el agua a la tierra, la riega y regresa al mar a llenarla. Y dice, pero el mar no se llena. ¿Qué está haciendo Salomón? Diciendo que que así es la vida del hombre. Nunca se llena. No pones límites. ¿Quieres más? Más. Y se han dado cuenta, por lo regular, las personas les empieza a ir bien en un negocio y abren otro, y abren otro, y abren otro. ¿Eso es vanidad? Sí, vanidad. ¿En qué punto le ponemos límite a nuestra vida? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Ya se convierte en ambición. Vanidad. Versículo 9. ¿Quién me lo lee? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Todo está escrito? Sí. Parece que es el ciclo de la vida. Todo ha sido, todo lo que fue, todo lo que es ya fue. Y todo lo que es, será. ¿Cómo es eso? Así, mismo que será. O sea, ya traes tu propósito, ¿no? No sabemos cómo fueron tus generaciones anteriores, pero algo similar pasaron contigo. Sí. Aunque tú con más comodidad. A veces. Sí. Sí, porque antes no había televisión, ahora aprendes. Antes no había luz, ahora aprendes la luz. Hay comodidades. Pero No. mis abuelitos fueron hacendados y yo no. Sí, pero tú tienes, fíjate, qué buena
Pregunta. Ellos fueron hacendados y yo no. ¿Qué es lo que a ellos les faltó que tú tienes? Hay una casa bien bonita. Un horno de microondas, ¿o no? Ellos tenían que traer leña, ellos calefacción, un carro. Tú puedes irte de aquí a México, estás en 1 hora. Ellos tenían que hacer todo un día o 2 días para ir a ver a un doctor a México. Aunque parece que tuvieran más dinero que tú, pero tú tienes más comodidades que ellos. Qué increíble, ¿eh? Versículo 13, ¿quién me lo lee? Y dio mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Versículo 16, ¿me lo lees? Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrosado y Engrandecido. engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dice que dedicó toda su vida al conocer y a la sabiduría, a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. En este libro dice, yo me puse a inquirir, dediqué mi tiempo a ver, a observar qué es la vida, cómo es la vida bajo el sol del hombre. Y entendí que el hombre no tiene memoria, no se recuerda las cosas pasadas. Y entendí que todo es aflicción de espíritu, porque el hombre se afana tanto que ese don, más adelante dice que era un don de Dios el trabajo, se vuelve una aflicción porque no puede detenerse. Versículo 18. Irma, ¿me lo puedes leer, por favor? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Qué estaba pasando con el rey, con este predicador? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿En qué nos introduce? ¿En un estado donde todo es aflicción? ¿Donde todo es dolor? Aunque tuvieran todo, aunque tuvieran trabajo, aunque tuvieran conocimiento, parece. O sea, aquí nos dice que en este mundo todo causa dolor. Sí, parece que todo causa dolor. Así nos introduce, ¿verdad?, Sí. a este capítulo. Parece que está deprimido, Sí. ¿verdad? Que todo, nada le satisface, nada le llena, está hueco. O sea, y a partir del versículo 2, dije yo en mi corazón, probaré ahora esto, voy a alegrarme, a tomar, a vivir la vida. Me voy a enloquecer con risas y de placeres. ¿Y de qué sirve esto? Versículo 3. ¿Quién me lo lee? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Dije, ahora voy a cambiar mi forma de pensar. Me voy a hacer lo que yo quiera. Placeres, alegría, en este tipo de sabiduría, y voy a ser necio. ¿Es necio? ¿En esa necedad? Sí. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo? Para probarse, porque dice que todo estaba hueco en él. Y entonces, más adelante dice que engrandeció, comenzó a hacer edificios, sembró huertos, hizo de todo, ¿verdad? Enseguida dice.
me amontoné plata y oro, me hice de cantores, fui engrandecido. Y versículo 9, versículo 10, Ramón, ¿me lo lees? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Todo lo que quiso, lo hizo. Y entendió que todo, dice, versículo 11, Pastor Betancourt, si es tan amable. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué le sucedió? Aflicción de espíritu. Y aquí por eso decimos que estaba un poco deprimido, porque el espíritu estaba afligido. Después de haber gozado todo, se encontró solo. Solo en su vanidad. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Ya, todo lo que ha pasado ya fue hecho en alguna ocasión. Alguien ya sembró estas tierras, alguien ya caminó aquí, alguien ya se acostó bajo este árbol, Y había agua y alguien ya hizo esto. Lo que yo hice, ya también alguien lo ha hecho. Pero encontré que todo esto es necedad. El hombre es necio. ¿Y por qué hablamos de que estaba un poco deprimido? Versículo 14, ¿quién me lo lee? Camino en su cabeza, perdón. Mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Cuidado. Este mismo suceso puede acontecer a cualquiera, al sabio o al necio. ¿Por qué? Porque él decía que todo era aflicción en ese momento. Así le sucederá al necio. Aborrecí, por tanto, dice el sabio, la vida. Aborrecirle, el versículo 17, aborreció la vida teniendo todo, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción. Aborrecí mi trabajo, aborreció todo. ¿Qué le estaba sucediendo a este personaje? ¿Cuál era su forma de pensar? ya estaba hastiado. ¿Por qué? Quería probar todo. ¿Qué no habló con Dios? No, aquí no dice. Porque dice que aquí está buscando la sabiduría bajo el sol, su propia sabiduría. Versículo 23, mi amigo Sebastián. 22, por favor, ¿sí? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Todo lo que te quita la paz puede ser que sea vanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Tu trabajo? Híjole, mañana tengo que hacer esto, no pude hacer esto. Entonces, también es vanidad. Y es aflicción de espíritu. Versículo 26, ¿me lo lees, Sebastián, por favor? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También
también esto es vanidad, aflicción de espíritu. ¿Qué se dice? ¿Alguien me puede decir qué dice este versículo? Que toda esa vanidad que el hombre, el necio, acumula, ¿se la va a dar a quién? Al que necesita. Busca a Dios. ¿Al que qué? Irma? Agrada a Dios. Al que agrada a Dios. O sea, todas las riquezas del malo van a venir al bueno. Sí. O sea, que Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo. Primero dice el predicador que bajo el sol, bajo su propia opinión, no bajo la sabiduría de Dios, es dolor. Que eso le acontece al pobre y al rico. Pero eso que acumula, el necio, en su propia sabiduría, se lo va a dar al que le agrada a Dios. ¿A quién? Al que busca la sabiduría de Dios. ¿Permite leer este versículo? Sí. La versión dice, además Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso, acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el bien. Pues, ¿qué quiere decir? Aquel hombre, con la sabiduría humana, con aflicción de espíritu, con necedad, acumuló tanto. ¿A quién se le va a dar? Al que Dios quiere. Al que Dios le agrada, ¿verdad? ¿Y se va a convertir en aflicción también? Sí. ¿No? Bueno, a nosotros, A ¿No? gozo. A nosotros gozo. Para el que obedece a Al Dios. que le agrada a Dios. Entonces hay dos, ya comienza a haber dos formas, ¿verdad? Sí. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo tiene su hora y tiempo de nacer, y comienza a escribir. ¿Quién me dice algo de eso? Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Así es. Fíjense, tiempo de buscar y tiempo de perder. ¿Por qué dice eso? ¿No todo es ganancia? no. También hay tiempo de perder. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de perder trae enseñanza, el tiempo de ganar trae enseñanza. Todo tiene su tiempo. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Por qué dice tiempo de callar y tiempo de hablar? Pues yo creo que porque muchas veces no sabemos bien las cosas, no tenemos el conocimiento suficiente. Una palabra en un mal tiempo es una palabra que trae problemas. Sí. Esa misma palabra en el tiempo preciso trae bendición, Exacto. ¿verdad? Entonces, acuérdense que dice que el que no domina la lengua, menos va a dominar el cuerpo, ¿verdad? Y el que domina la lengua es sabio en su propio entendimiento. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¿Por qué dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer? Todo tiene su tiempo. Ahí está. ¿O es tiempo de amar cuando eres muy niño? No. ¿Qué le dice a tu hijo cuando es adolescente? Espérate, disfruta la vida. Todavía no son tiempos de amores, ¿verdad? Tendrá su tiempo. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué más vemos en el capítulo 3? Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su vida y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso. Entonces comenzó a cambiar su forma de pensar. Empieza a cambiar. Todo es hermoso, pero todo tiene su tiempo. Versículo 13. Y también que es donde Dios que todo el hombre coma y beba y goce el bien de todas las labores. Entonces,
es un don de Dios el poder disfrutar, el poder comer, el poder beber. Por eso dice, si tienes una gallinita, cómetela. Antes de que venga el león se la coma. Cómetela tú, y es porque es un don de Dios disfrutar lo que Dios te ha dado. Bueno, las injusticias de la vida, versículo 16 y 17. ¿Quién me lo lee? Vivan más abajo, más debajo del sol, en lugar del juicio. Allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí impunidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Todo lo juzgará Dios. Hay un tiempo. A veces hay una injusticia en nuestra vida y no la entendemos. Pero dice más adelante, en el versículo 18, que es una prueba de Dios. Versículo 18. ¿Quién me lo lee? Perdón, el 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Al final de cuentas, muere la bestia y muere el hombre. Pero ¿qué pasa con el hombre? Versículo 20 y 21, ¿quién me lo lee? Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Y el 21? Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan de este comentario que se hizo? ¿Qué pasa con los animales? No lo sabemos exactamente. Las mascotas van al cielo, dice una película. Pero ¿a quién se le dio eternidad en el corazón? Al hombre. ¿Al animal? No, al hombre. Al hombre. Entonces el hombre es eterno, ¿verdad? Y luego nos sigue hablando que dice que todas las cosas hay violencia debajo del sol, hay opresión. Y dije en mi corazón, dice versículo 2, y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, y a los que ya más que a los vivientes. Y tuve más por feliz a los que habían sido abortados. ¿Por qué lo dice? ¿Es mejor el final que el principio? Sí, Entonces, el que está muerto, pues ya la hizo. ya. ¿Sí o no? Porque mientras vivamos todo es aflicción, dice. Pero el que ya murió, cumplió su etapa, pues ya la hizo. Está en el Señor. Versículo 4, este es muy, muy importante. ¿Quién me lo lee del capítulo 4? 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué despierta envidias sobre su prójimo? En el versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio. ¿Por qué? ¿Qué provoca envidia? Que vayas progresando, que no agradezcas lo que tienes. ¿Se fijan cómo, se acuerdan cómo es el carácter del hombre? Si está amolado, ay, vamos a ayudarlo, pobrecito. Pero cuando le va bien, dice, ay, en algo anda metido. Entonces, ya hay envidia y celo. Pero hay un carácter, un sentimiento de ayudar al prójimo, pero no de verlo bien. Pero el necio cruza sus brazos y come su misma carne. ¿A qué se refiere? A la pereza. A la pereza. Dice, el necio, cuando una persona es necia,
cruza sus brazos y come su propia carne. También habla, si nos habla de que todo es envidia, nos habla de que esa persona va a cruzar sus brazos y va a hablar del otro. Y es muy duro, ¿no? Porque entonces se afecta su propia carne. Todo eso es vanidad. Versículo 9. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Más vale que hagamos alianza, que trabajemos juntos, que uno solo. ¿Han visto cómo trabaja la yunta de un solo animal? ¿Cuánto tarda en el trabajo? Por ejemplo, si el trabajo lo haces con una yunta, si lo hacías en 1 hora, con 2 lo haces en media hora. Y es más fácil y más descansados los animales. Entonces, como que la fuerza se duplica o se triplica, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo, podemos trabajar juntos. Si no, cada quien de nosotros va a trabajar, pero va a batallarle. Al final de cuentas vamos a llegar al mismo destino, pero batallando. Así que pongámonos de acuerdo, ya no nos critiquemos y trabajemos juntos. Vamos hacia adelante. Mejor es muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admita consejos. ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasa con la edad? La edad se me vino encima. Cuando uno está viejo, cree uno saber todo. ¿Se vuelve necio uno? Sí. Dice, mejor es un muchacho que pueda escuchar a un hombre viejo que sea necio. Y entonces hemos oído esas películas de Joaquín Pardavé. Viejo necio. Se vuelve uno necio. Y lo que dice Juanita es cierto. Lo que cree uno es que eso es. Un muchacho no le puede decir a una persona algo porque es doloroso. Se incomoda. Pero una persona grande sí le puede decir al muchacho y el muchacho lo escucha. ¿O no? Pero Entonces, hay veces que el muchacho tiene la razón. ¿sí? Porque uno cree estar bien y no es cierto. Entonces el joven cuando le dice a uno algo, tiene la razón y Entonces hay que escuchar. lo saca de uno de lo... Hay que escuchar porque probablemente llevamos 50, 60, 70, 80 años tomando la cuchara de una manera. Y llega el joven y dice, oye, agárrala así, es más fácil. No, ¿qué vas a saber tú? Agárrala así, es más fácil. A lo mejor has comido tu sopa con las manos y te dicen, agárrala con la cuchara, para eso se hizo. Pero el necio dice, no, esto lo he hecho toda mi vida, ¿tú qué me vas a enseñar? Chamaco loco. Ahora sí me viene, por eso dice que es mejor un muchacho. Y esto es una reflexión para nosotros que, bueno, para algunos que empiezan a llegar a cierta edad. Para que nosotros escuchemos a los jóvenes. Traen otras ideas revolucionarias. ¿Sí? ¿Qué más vemos? La insensatez de hacer votos a la ligera. Cuidado cuando te acerques a la presencia de Dios, no prometas a la ligera. ¿Por qué dice eso? Versículo 4, ¿quién me lo lee? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no que prometas y no cumples. No hables a la ligera. Yo te voy a seguir, yo voy a buscar, yo. Aquí. ¡Pum! Nunca cumpliste. Nunca hagas promesas, ni con tus hijos, ni con nadie. Te prometo que si sacas buenas calificaciones te compro tu bicicleta. Saqué 10, mamá, mi bicicleta. Ahí no tengo para comprarla. Mejor no me hubieras prometido. Cuando te acerques al Señor, no prometas.
Fíjense, ¿cuántas promesas ha habido? Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo tal cualquier cosa. No me voy a apartar de ti, bueno, nunca. ¿Dónde están? Cumple Dios y No prometas lo que no vais a cumplir. ¿Acaso Dios te dice, prométeme algo y te hago ese favor? ¿Lo han oído eso? No. Dios no necesita eso. Ay, Dios, el 6. ¿Quién me lo lee, por favor? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. No dejes que tu boca te haga pecar. Una forma de pecar, ¿cuál sería en la iglesia? Hablar mal de la gente. Fíjate, ¿cuántas personas, habría que hacer una reflexión, que por mi boca, primero, han venido a los pies de Dios? Ah, qué bien, palomita, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas personas que por mi boca se han alejado de una iglesia? híjole, no. Tache ahí. Entonces, ¿qué tiene uno que decir? Cuidado con tu boca. ¿Cuántas personas por mi boca he hablado mal de otra y esa persona se lo ha creído y se ha ido de la iglesia? ¿Te hizo pecar tu boca? Sí. Pero si yo voy a la iglesia y estoy... ¿Pero qué hiciste con esa persona que se te acercó y le platicaste algo de Juanita? Y esa persona se fue por la causa de lo que tú le dijiste. Lo tomó tan en serio que decidió dejar la iglesia. Yo sé de casos, O sea, yo sé de muchos casos que ha sucedido así. Oye, ¿por qué ya no has venido? ¿Qué? No, pues es que me dijo esto de esto y esto de que tú dijiste. Yo, ¿cuándo dije? O de dijo fulano. ¿Quién te lo dijo, fulano? Por la boca de alguien. Porque la boca se vuelve maldición. Y fíjate, cuando se vuelve bendición, gloria a Dios, porque es un fruto del Espíritu. ¿O no? Pero cuando se vuelve maldición, que por tu boca, esa familia, esa persona, se alejó de la presencia de Dios o se le clavó una espina que solamente Dios sabe si se la sacará, ¿qué va a pasar contigo cuando seas juzgado? Dice el Señor que se cuelguen en el cuello una piedra de molino y se echen en el mar por ser una piedra de tropiezo para los pequeños, para aquellos que empiezan en el Evangelio que está hablando. ¿Por qué? La boca, y a lo mejor lo dijiste en un momento de enojo, pero ya maldeciste a una familia, Y por eso Dios dice, mejor échate, ponte una rueda en el molino y aviéntate por lo que hiciste. Entonces cuando llegue uno a la presencia de Dios, ahí se va a juzgar. Dijo, Señor, perdóname. Esto es para que nos demos cuenta de lo delicado que es hablar de otra persona. Lo delicado. Y sobre todo de un cristiano. Uno que comparte la palabra. Cuidado. Mucho cuidado. Si no sabes, mejor ponte una cinta. Es mejor que vengamos todos el día sábado con una cinta a que pequemos. Porque es muy delicado. Esto es súper delicado. La vanidad de la vida. Versículo 10. ¿Quién me lo lee? El que ama el dinero no se saciará en el dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. También esto es vanidad. ¿Saben qué dijo Rockefeller? Dijo, el que quiera hacerse rico, nunca lo va a lograr. El hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque nomás está de envidioso y no trabaja.
Porque entre más tiene, más gastos tiene. Él tenía mucho en muchas empresas, pero tenía una nómina gigantesca que tenía que cubrir a la semana. Entonces, ¿qué le quitaba el sueño? El fin de semana. Tengo que pagar. Oye, pero tiene mucho. Sí, tiene mucho, pero también gasta mucho. Por eso dice que, decía él, nunca se va a hacer rico. La gente lo consideramos rico, pero él dijo, no, yo tengo muchos gastos. Por eso dice aquí el sabio, el que ama dinero no se saciará, porque va a tener más y más. Hay un mal doloroso, versículo 13, que he visto debajo del sol. ¿Cuál es? ¿Por qué es mal doloroso? Versículo 14, Ramos, ¿me lo lees? Los cuales se pierden en las malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Por qué? Es un mal doloroso. Acumularon riquezas y llegan otros y se las llevan. ¿Se acuerdan de un estudio de psicología? Decía, un hombre, ¿qué puedes hacer con tu herencia? 1, le das una parte en vida y lo demás te lo gastas. Y ya no es tuyo. 2, le dejas todo. 3, te gastas todo. ¿Cuál es la correcta? Hay un mal doloroso. Sí. No Que es acum- el extremo, o sea, Si quieres, si tienes, déjalo en vida y lo demás, gástatelo, vámonos. Este también es un mal, así como llegamos, así nos vamos. Entonces tampoco se debe de compartir. Sí, esta es una decisión personal. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hay personas que en vida heredan todo y se quedan sin nada. Y hasta la casa les quitan. sí, Hay personas, yo considero más sabias, que dicen, yo tengo 10, con 5 vivo, de una vez quédense con los 5, hagan lo que quieran. Yo con estos 5 soy feliz. Y hay otros que dicen, no, yo me gasto todo. Que no comparten nada. Hay una parte de la Biblia que dice que el hombre sabio hereda hasta los nietos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si tengo 2 pares de zapatos, me quedo con uno y el otro los... Eso es mi opinión, ¿verdad? Y otros lo gastan. Pero si me hacen falta los 2 pares, de tonto los doy, ¿o sí? Ellos que trabajen. Así es. Y es que es más bonito cuando uno tiene, digamos, lo suficiente y ve uno la necesidad del otro, ayudarlo, hasta siente uno el corazón alegre de ver su alegría con lo poquito que uno les puede compartir. Estamos hablando de herencia, ¿eh? Eso es una precisión personal. En el estudio estaban hablando con los empresarios y el resumen fue, gástate todo. Gástate. Pero yo considero que si lo tienes, dalo. Si no lo tienes, pues no puedes dar. Pero en vida, gástate lo tuyo, lo que tú te ganaste. Punto. y da lo que eso viaja. Y a lo que quieras heredar, heredar. Mejor herencia es mejor enseñarle a nuestros hijos a trabajar, ¿no? Que ganarse lo que... Claro. El bien que yo he visto, dice el sabio Salomón, versículo 18. ¿Cuál es el bien? ¿Quién me lo lee? He aquí, pues, el bien que yo he visto. De lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y el 19 dice, porque esto es un don de Dios. Entonces, si Dios te dio, ahorita, bueno, no estamos en ayuno los que estamos, pero si no, cómete una torta de tamal. Es un bien, es un don de Dios. Disfrutarlo, ya me lo gané, me lo como. Seguramente
Elvia me va a entender, va y trae unas plantas y en el camino se le antojan unas carnitas, sí, échale, ya me la gané. Es un don de Dios. ¿Cuál es el mal común entre los hombres? El hombre que Dios da riquezas, versículo del capítulo 6, versículo 2, Ramón. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y más doloroso. Sí, les comenté de un hombre tan rico, pero muy trabajador, pero nunca disfrutó de su dinero. No tuvo hijos, muere, no tuvo hijos, muere su esposa, y los hermanos de la esposa se quedaron con todo. ¿Qué sirvió? De nada. Porque su alma no se sació del bien, dijo más y más y más, en lugar de disfrutarlo, no se sació del bien. Fíjense, una cosa, cuando van a ver su closet, toda la ropa con etiqueta, ¿a dónde fue a parar? A los centros de rehabilitación, a los lugares, a la gente humilde. Nunca disfrutó. Cuando dicen, este hombre tiene 20 carros, ¿qué sentido? Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Quiero más. Mira, trabajamos y nos desayunamos. Trabajamos y comemos. Trabajamos y cenamos. Todo es para la boca. Híjole, todo mi dinero. Haz de cuenta, trabajaste muy duro con el pico y la pala, te pagaron 100 pesos, te los comes. Ahí vas al rato. Otro trabajo, te lo comes. Todo es para la boca. Más vale pobre que sepa caminar entre los vivos que rico necio, dice. Versículo 10, ¿quién me lo lee? Respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Cómo sabes que una de las características de una persona vanidosa, cuál sería? Hablar mucho. Habla demasiado. No deja hablar a la otra persona. ¿Es una característica? Sí. Fuimos a una fiesta y nos sentamos con una persona, 2 horas me dejó hablar 5 palabras, y eso para decirle al mesero, tráigame más agua. hable y hable, que ya uno está hasta mareado. ¿Alguien te ha mareado de tanto hablar? Sí. Espero que no sea yo, ¿no? Contraste sobre la sabiduría y la insensatez. Versículo 7, que le tocó a Juanita. ¿Qué dice el versículo 1? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y ella empezó a decir, mejor es más bueno. Y este capítulo se repite varias veces, mejor es oír, mejor es el pesar de la risa. Mejor es el fin. Así es, mejor es. Entonces te da consejos de mejor. Versículo 9, ¿quién me lo lee? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cómo? ¿Cómo dice al final? El enojo reposa.
el enojo reposa en los necios. ¿Cuándo es cuando entramos en necedad? Cuando nos enojamos y creemos que tenemos la razón. Enojarte por todo también, ¿no? También. Porque dice que el enojo reposa. ¿Qué hay en el enojo? ¿En qué empezó? Con algo, un rencor, un celo, una envidia. Y eso te produce enojo. Por eso dice que está en el seno, está en el corazón. Y vienes contra esa persona, fuerte, duro. ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu arma letal? La lengua. Y no dejas hablar y comienzas a pegarle. Y comienzas a darle. Porque traes en tu corazón rencor, amargura. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Porque dice, es que yo cuando andaba en la secundaria andaba con el Lupe y me gustaba mucho. Era muy buena vida. No. Los tiempos mejores fueron sus tiempos. Ahora son estos tiempos. Ya no tiene caso estar. ¿Para qué? Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y es escudo. Escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué se refiere? La ciencia y el dinero, claro que te protege, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero más la sabiduría, cuando viene de Dios. Y esto, miren, esto es muy importante. Versículo 16. Irma, ¿me lo quieres leer? Sí. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrá de destruirte? ¿Por qué habrá de destruir? Si eres demasiado justo, ¿te va a destruir esa justicia? Sí. ¿Por qué? Pues porque das mucho, ayudas mucho. No eres perfecto. Entonces, porque uno es injusto, ¿o no? O uno es 100% justo. Si soy 100% justo, esa justicia me va a atrapar a mí. Es que debemos tener un equilibrio en todo. No debemos de ser ni tan buenos ni tan malos. Equilíbrate en la sociedad, equilíbrate, ¿no? Sí, En tu vida diaria, equilíbrate. sí. Porque si no, tú mismo te lastimas y caes. Más adelante dice, el que cava un pozo cae en él, ¿no? Caes en tu mismo justicia. Por eso se te destruye. O sea, Entonces, si no eres listo, si no tienes sabiduría, te vas a destruir tú mismo. no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes. Versículo 18. ¿Quién me lo ve? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿A qué se refiere? Amén. A ver, O sea, pastora, ¿a qué se refiere? Está hablando de lo anterior. Entonces está diciendo que lo mejor es que tú estés con Dios y Él te sacará de todos tus problemas. Y que tomes lo bueno. ¿Qué decía Pablo? Sí, Toma lo bueno y desecha lo malo. y desecha lo malo. Toma un poco de esto y un poco de aquello. Si venimos a la casa de oración, pues toma lo bueno y lo malo deséchalo. ¿Todos tenemos cosas malas? Sí, desecha. Sí, está hablando del 17, dice, no hagas cosas mucho más. No hagas Sí. mucho más, dice, ni seas insensato. Entonces, en el 18 está diciendo, mejor témele a Dios y Él te sacará de todas tus... Versículo 21, Juanita, ¿me lo lees? Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. No te metas. Si hablan mal de ti, ya, sé tantito maduro para decir, bueno, estaba enojado y ya, Exacto. se le va a pasar. No lo apliques y digas, es que tú me dijiste, es que él dijo. No lo apliques. Tú sé más sabio que eso. Exacto.
peligroso es que la gente a veces piensa también que por venir a la iglesia ya son sabios, ya son... Todos tenemos errores. Todos dice aquí, no seas tan justo. Y también que la gente de afuera nos ve así. Pablo decía, sobrellévense los unos a los otros en amor. Así. O sea, pero ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Pues bueno, agradarle a Dios y no al hombre, ¿eh? Estar con Dios. Lo bueno es estar con Dios. Hasta el 22 lo dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aquí viene una cosa de 26, ¿quién me lo lee? He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ándale, chiquito. ¿Qué se refiere? Tenía 100,000 mujeres. ¿Y qué es lo que pasó? Lo atraparon. Lo atraparon. Entonces él dice, más vale que te salgas corriendo. No, más vale que busques a Dios. porque- Más vale que busques a Dios. Ujú. Versículo 8, capítulo 8, versículo 2. ¿Quién me lo lee? Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Cuál es el consejo de Salomón para nosotros? Sus mandamientos. Guárdalos. Eso te aconsejo. Dentro de todo esto, es su consejo. Versículo 3. ¿Quién me lo lee? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apresures a irte de tu presencia. No, yo no quiero saber nada de ellos. Punto, corto con todo. No te apresures, dice. Cuidado. ¿Por qué dice eso? Versículo 7 y 8. Y vamos cerrando. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La muerte viene para todos. ¿De quién nos puede liberar de eso? Nadie. Por eso dice anteriormente, no te apresures a salirte de tu presencia. Versículo, vámonos rapidito, desigualdades de la vida. ¿Cuál es la desigualdad de la vida? 10. ¿Me lo lees, Ramón? Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. ¿Se olvidaron? Vemos las grandes procesiones del hombre más malo, ¿no? Y nos dijo Sebastiano, esto te tocó a ti, creo, ¿no? Vemos en el panteón monumentos gigantescos. ¿Es vanidad? Sí. Todo esto es vanidad. 12, de una vez, Ramón. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, Entonces, los que temen ante su presencia. ¿nos irá bien? Sí. Amén. Versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Vuelvo a decir, disfruta. Otra vez, disfruta todos los días de tu vida. Yo creo que Salomón es el consejo. Disfrutar todos los días de nuestra vida.
pero también temer a Dios. El que teme a Dios, ¿se acuerdan? Del capítulo 9, el versículo 3, ¿quién me lo lee? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. A final de cuentas, todos morimos. Por eso, en el versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento sobre su cabeza. ¿Qué es los vestidos blancos? ¿A qué se refiere? Hacer rectos ante Dios. A la limpieza que tenemos que A la pureza que debemos de tener, ¿verdad? O sea, que lo hagamos con un limpio corazón, todo lo que hagamos. Y que no falte ungüento. ¿Qué es el ungüento? ¿Pero qué es el ungüento? Dice que no falte ese ungüento. ¿Qué es? ¿Cómo ungirnos hoy? Tengo que ungirme con ungüento. ¿Con la palabra? Con la palabra de Dios. O sea, la tengo en mi mente, en mi corazón. Y eso me trae gozo, paz, alegría, templanza. Acuérdense de la templanza. Por eso, versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad. Al final es vanidad, que son dados bajo el sol. Entonces necesitamos no buscar otra persona que no nos corresponde. Y nomás una, hay que decirle a Salomón. Sí. Hay que explicárselo. Bueno, versículo 13, 12, ¿quién me lo lee? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son ensalzados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dice que hay tiempos malos, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Un tiempo malo es una enfermedad, una situación, un choque o algo. Sí. Entonces dice, son enlazados todos en algún tiempo. Todos nos pasan situaciones. La excelencia de la sabiduría. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Y luego más adelante dice un poco de locura. Lo ando buscando, ¿quién me lo encuentra? ¿Cuál? ¿Tienes Pero un? sí una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahí mismo, ¿eh? Una pequeña locura. Fíjate, el perfume más caro. Abriste la botella y tiene una mosca. ¿Qué haces? ¿Te lo pones? Pues te costó carísimo. Ya no. Entonces, una pequeña locura, una canita al aire, echó a perder todo. Echó a perder todo. Una palabra fuera de tiempo, echó a perder todo. Entonces, seamos sabios y prudentes, ¿verdad? Hay un mal que veo en general, ya está hablando al final de general, versículos 7, 6 y 7, ¿quién me lo lee? La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. El Y 7. siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Quiere decir que vi gente necia que gobierna, que domina, y gente sabia abajo. Dice, es un mal que hay en la tierra. ¿Y eso es común? Sí. Este es muy fácil, a ver, ¿me lo lees? El que hiciere hoyo caerá en él,
Si haces un hoyo, si tú hablas mal de alguien, ¿qué pasa? ¿Te haces más mal tú Sí, que la otra persona? sí. Y ahí existe un hoyo. Y ahí vas a caer, tarde o temprano. Si alguien roba, está abriendo un hoyo en su vida. Algo va a pasar. Acuérdese que anteriormente dice, todo lo que el hombre sembrare también cosechará. Entonces, adelante nos dice que si el 11, ¿me lo quieres leer, Esther? Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿De qué sirve el encantador si se lo comió el domador si se lo comió el león? Si tú abres un hoyo y estás jugando con fuego, tarde o temprano caerás, ¿verdad? Alguien que está jugando en el área sexual, tarde o temprano caerá en esa área. Entonces, lo está previniendo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, más los labios del necio causan su propia ruina. Bueno. ¿Qué más vemos? ¿Qué versículo quieren? Versículo 17. ¿Quién me lo lee? Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles. Los príncipes comen para reponer sus fuerzas y no para beber. O sea, no del necio. Cuando habla del rey, de un hombre sabio, un hombre preparado para reinar. Desde que nació fue preparado para reinar. Puede comprender también a las demás. Bienaventurado cuando esa persona está tan bien preparada que gobierna su pueblo, ¿verdad? Que se dice, vamos a comer y seguimos trabajando. O vámonos a comer y ahí agarramos la jarra. Dice, cuidado con aquel necio que te gobierna, pero bienaventurado el pueblo que el rey es el que gobierna, un hombre de trabajo. No pienses mal ni aún del rico, porque tus palabras tarde o temprano llegarán a oídos del otro. Le echa tu pan sobre las aguas, capítulo 11, después de muchos días la hallarás. Versículo 4 del capítulo 11, ¿quién me lo lee? El que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Así es. Entonces, si te quedas pensando mucho tiempo, no vas a sembrar. Haz lo que tengas que hacer en su tiempo. Amén. Ponte a chambear, ¿verdad? ¿Qué cosa ignoramos? No sabemos cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de una madre. Así ignoras la obra de Dios. ¿Quién puede decirme cuál es la profundidad de la palabra y la obra de Dios? Nadie. Por eso dice, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor. Sigue trabajando, haz todo lo que tengas que hacer. Consejos para la juventud. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu consejo, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgarán. Todo lo va a juzgar. ¿Dónde? ¿Nos podemos esconder algo de Dios? Lo sabe, hasta el pensamiento lo sabe. Sabe lo que estamos pensando, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales no digas, no tengo en ellos. Y entonces ayer nos los explicaron, antes que las guardas de la casa se encorven, de las piernas, decía la pastora, de que la voz se acabe, de que los ojos comiencen a ver oscuridad.
y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Antes de todo eso, acuérdate de tu Creador, ¿no? Antes de que estés viejito. Antes de que Por estés eso viejito. da un consejo en el 10, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidades, o sea, pasan rápido. Así es, todo es vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. Versículo 9, ¿quién me lo lee? Del capítulo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, hizo 4 cosas. ¿Qué hizo el sabio? Enseñó, Enseñó, sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escuchar, hizo escudriñar hizo escudriñar, y compuso proverbios. compuso proverbios. Y la clave está aquí en escudriñar Amén. la palabra. Ayer lo vimos, ¿verdad? Hizo escudriñar la palabra. Esa es la clave de la iglesia, que tú hagas escudriñar a los demás la palabra. Que escudriñen la palabra. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones por un pastor. O sea, las palabras de... Ahora, hijo mío, el 12, por favor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no al fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y aquí les va el fin de todo, el discurso de todo. Carmelita, ¿me lo lees? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es el resumen de la vida del ser humano, Sí. de aquel hombre que tuvo todo, aquel hombre que tuvo la sabiduría de Dios desde los 12 años, aquel hombre que reinó 40 años en paz, la época gloriosa de Israel, y aquel hombre que también tuvo errores muy fuertes, que quisiera haber borrado. Sí, mucho. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, no te apartes de él. Y guarda los mandamientos. Guarda sus mandamientos. Eso es todo de lo del hombre. Lo demás, que si tienes unción, que si no tienes unción, que si esto, que si te caes, que si te levantas, que si la alabanza, que si todo eso engalana. Pero la esencia es esto: no te apartes del Señor, guarda sus mandamientos, témele. Donde quiera que estés, piensa, ¿qué haría Dios en este momento, en mi situación? No te apartes de Dios, porque toda obra será juzgada, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Toda. Híjole, qué obra que quisiéramos borrar. Muchas. Bueno, ¿algún comentario sobre el resumen del libro de Eclesiastés? Da muy buenos consejos. Da muy buenos consejos. De los consejos es un consejo. Toma lo bueno y tú decides qué. Escudriña. ¿Qué es con lo que me quedo? De estos consejos. A final de cuentas, esa es la que te va a llevar a la vida eterna. El conocimiento y el temor de Dios. ¿Algún comentario, Pastor Marcelo? Pues sí, Eclesiastés nos refleja esa realidad que muchas veces podemos sentir y vivir, sobre todo en nuestro día a día. Nos hace entender que efectivamente Salomón lo veía como un ser mortal que tenía limitaciones para entender también más allá del entendimiento y la capacidad, porque era un hombre que razonaba, un hombre que pensaba, o sea, no era un hombre
que tal vez se dejó llevar en su momento sí por las emociones, pero después recapacitaba y decía, bueno, esto no es exactamente lo más correcto, o a final de cuentas quedé con un vacío, ¿no? Entonces siempre la lectura de Eclesiastés nos debe de llevar a entender que como seres mortales tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas y el mismo fin que todos, pero la gran diferencia con nosotros como creyentes es que tenemos el entendimiento de que hay algo sobrenatural más allá de la misma tumba. Así es. Pastor Betancourt, ¿algún comentario? Yo creo que lo más importante de eso, que nos debe de quedar a nosotros, es que de alguna manera rectificó todo aquello malo que había hecho, reconociendo que todo eso que hizo fue vanidad al fin y al cabo, como lo dice, pero termina con la verdad de temer a Dios y guardar y vivir su palabra, sobre todo, ¿no? Tener vivida su palabra, ¿no? Es lo que no hacemos muchos, desgraciadamente aún no hace mucha gente que no aprovecha, como dice la palabra, no aprovecha el tiempo. Y él lo aprovechó al final de sus días, reconoció sus males, reconoció lo malo que había hecho, y rectificó, y dijo, el fin de todo esto es temer a Dios y guardar su palabra. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Qué sabiduría de un hombre que desde niño hablaba con Dios. Dios le habló. Que Dios le dio todo. Tenía toda la sabiduría de Dios en su mente y en su corazón. Y que buscó su propia sabiduría. Y entendió que en su propia sabiduría cometió los errores de la vida. Que al final nos deja plasmado un libro para que no cometamos esos errores. Porque se hubiera podido ir a la tumba, ¿no? Y quedarse con su historia. Pero entonces Dios le permitió plasmarlo para que nosotros no cometamos esos errores. Amén. Yo me quedo con esto, hermano, lo que dice en Apocalipsis. Recuerda lo que hacen, acuerdan, guardan. Sí, porque necesitamos nosotros todo el tiempo recordar las bondades de Dios y en los momentos que en un momento hubiéramos fallado, que Él nos levantó. Para mí es eso, ver la bondad, la misericordia de Dios en todo lo que hemos recibido, bueno y malo, y ser agradecidos también, porque esa es la voluntad de Dios, en todo. Y que si nosotros somos agradecidos y como dice usted, siempre nos ha recalcado eso, de que debemos de escudriñar la palabra, porque si es así vamos a encontrar vida. Así es. Aparte de lo que recibimos aquí, pues también el Señor nos habla. Yo me quedo con eso, que debemos de guardar todo lo que hemos oído. ¿Cuántos años llevamos aquí? Creo que nosotros 6 o más. Entonces, guardar lo que realmente hemos recibido, hermanos, y vivirlo. Tomar lo bueno, dejar lo malo. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Gracias. Gracias por permitirnos escudriñar la palabra del sabio Salomón. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no lo podríamos lograr. Que tú eres el que nos levantas, el que nos exhortas, el que nos corriges. Te pedimos perdón si en algún momento esta interpretación que le hemos dado no es la correcta, pero estamos en la línea, Señor, escuchando tu voz, creyéndote a ti, Señor, estudiando y escudriñando. Te damos gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén.